días. Mi nombre es Itaci Correa, soy arqueóloga y les invito hoy a escuchar el sexto episodio del podcast Arqueología Presente y Futuro del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, que se titula Conflictos Políticos y Arqueología para el Presente. Hoy tenemos una invitada y un invitado. Tenemos a Nuri Luz Hermosilla, arqueóloga, directora del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, profesora de la Universidad de Chile y que participa también en la colectiva Memoria Feminista Derechos Humanos. También está con nosotros Alejandro Clarot, bioantropólogo, del grupo Arqueología de la Represión y Situaciones de Catástrofe 19 de octubre. Este podcast lo conducimos Pablo Méndez Quirós e Itaci Correa alternativamente, según capítulos. Somos somos arqueólogos y somos representantes de la Mesa de Arqueología y Constitución del Colegio. Y también muy importante, nos acompaña siempre José Opaso, que es nuestro periodista del colegio y que está a cargo de la producción. Hoy día quisiéramos hablar de un tema muy interesante, porque, como ven en el título, en general en arqueología, o cuando pensamos en arqueología, pensamos en un estudio de un lejano pasado, de temas de una realidad diferente, distante, no cercana, no cotidiana. Pero resulta que la arqueología también puede o debe entender lo que está sucediendo en nuestro entorno inmediato. Últimamente hemos, por lo menos en nuestro país, visto muchos grupos, agrupaciones, colectivos de investigadores que estudian temas coyunturales. Y en ese sentido se han ido dando en los últimos años encuentros de discusión que, por ejemplo, quiero citar en el congreso, el último congreso de arqueología, sin querer ser como muy academicista en nuestra conversación del día de hoy. Estas reflexiones se han estado dando y están pasando también a los contextos como académicos, como por ejemplo en el último congreso de arqueología, un simposio denominado Memorias, Arqueología y Sociedades, coordinado por los colegas Flora Vilches y Simón Sierralta, señalan claramente entonces que, yo rescato, digamos, una frase que señala que en el fondo participar de la memoria colectiva es imperativo para una ciencia que deja de pensarse independiente de las sociedades que habita. Creo que esa es como una frase clave para lo que vamos a hablar hoy acá y para la cual invitamos, ¿cierto?, a Alejandro y a Nuri Luz, a quienes agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Y no es solamente el primer encuentro, ¿cierto? Es algo que se viene como dando hace bastante tiempo. Por ejemplo, en un congreso anterior, en el 2015, un simposio denominado Arqueología y Política, Conflictos y Posicionamiento Disciplinar, que fue organizado por Nicole Fuenzalía y Simón Sierralta, colegas que también han sido invitados a conversar en este podcast, señalan claramente, y voy a leer, hoy la arqueología suele relegarse más bien exclusivamente a la producción de discursos sobre el pasado más remoto. Se trata de una acción higienizante, una forma ideológica de desarticular su campo de acción del presente siempre conflictivo. Esta negación del potencial crítico que posee la disciplina respecto de su presente y el proceso histórico de su producción conduce de una manera u otra a la legitimación de discursos hegemónicos y reduce el quehacer a un saber técnico excéntrico. En el fondo, lo que estamos viendo en el fondo es una reflexión de que la praxis de la arqueología, como señalan ellos, está siempre imbrincada en estas demandas y conflictos políticos contemporáneos. Entonces, hacer arqueología del presente y para el presente, ¿cierto?, también implica un montón de desafíos que también les quiero como preguntar y consultar a quienes están acá sobre hacer arqueología sobre nosotros mismos también, ¿cierto? Con comunidades vivas también, ¿cierto? Donde cosas, objetos, personas, animales, están todos imbrincados con un presente que está muy ligado también a una historia pasada.
Eh, Quisiera entonces preguntarles a cada uno de nuestros invitados, ¿cómo entendemos una arqueología para el presente? ¿Cuál es el papel de la arqueología en los procesos o conflictos políticos actuales? En este, quisiera partir de repente por Nurilú, ¿cierto? Nurilú, si nos puedes contar un poco cuál es tu perspectiva y cuál ha sido tu trayectoria un poco en este tipo de trabajos. Bueno, mucho gusto de estar por aquí, muchas gracias por poder compartir. Alejandro nos trae directamente la experiencia callejera, digamos, de trabajar con arqueología en los territorios urbanos, sobre todo, durante un país en revuelta. Yo la experiencia que traigo es un poco anterior y se refiere a ponerme al servicio de comunidades en revuelta, comunidades recuperando territorios, comunidades que están recuperando autonomía sobre las decisiones de su futuro. Entonces, en ese sentido, mi campo de investigación ha sido uno muy político, que viene también preguntándose qué y para qué hacer arqueología hace rato, y que se parte con objetivos de investigación que son no los objetivos de la academia, que es una academia sumamente extractivista también, sino que son los objetivos de los propios pueblos en lucha. Entonces yo ahí me pongo al servicio de estos objetivos de los pueblos en lucha y voy con mi maletín de herramientas de la arqueología, que la arqueología me ha dado, para recuperar sus territorios según la propia versión. Eso que nunca conocemos cuando estudiamos los pueblos antiguos, porque no hay nadie que nos venga a decir cuál es su versión de qué ocupar como territorio y por qué ocuparlo de cierta manera. Entonces quedan los discursos absolutamente en nuestras manos. Yo aprovecho esta posibilidad enorme que hay de preguntarle a la gente y que nos digan por qué y qué es lo que hacen allí. Entonces, esa es mi visión de la arqueología del presente, una en que desde los objetivos en adelante son parte de las culturas y de los objetivos para adelante y de la investigación más que nada, de la investigación que voy desarrollando. Y el para qué es muy importante porque finalmente yo recupero esta información para ponerla al servicio de sus propios objetivos de lucha. Entonces, ahora ya me están llamando para hacerlo. Necesitamos, señorita arqueóloga, o la MIEN, que nos haga, por favor, una arqueología del presente. Eso significa recorrer los territorios con ellos, grabar o registrar toda la información que ellos me están diciendo y descubrir qué es lo patrimonial. Es decir, si es un cerro Tren, a veces es simplemente un lugar que no hay materialidad, pero el relato sí está diciendo que allí sucedieron cosas importantes. Entonces, esa es como mi línea de investigación. Sí, gracias por la Gracias, Nuri. invitación. Alejandro, te invitamos acá como representante de un grupo, ¿cierto? De trabajo en torno al estallido social y quisiéramos que nos contaras un poco tu experiencia y tu perspectiva respecto a estas preguntas también. ¿Cómo entendemos esta arqueología de y para el presente? Claro. Mira, nosotros al principio la entendimos como una herramienta para ser usada como evidencia independiente en la observación de ciertos registros de cómo se estaba dando la represión en sectores que cada uno puede tener de manera individual o observar de manera parcializada en los medios, pero que era necesario, por tanto, recabar algún tipo de antecedente que fuera un poco más general. Y de esa manera, aplicando metodología de posicionamiento de materiales, de residuos policiales y civiles, un colectivo de voluntarios dispuestos a tomar esta información de manera a veces riesgosa, porque los datos que nosotros relevamos de diferentes puntos de manifestación, desde Iquique a Concepción, fueron en diferentes momentos. Algunos se tomaron en el curso de la represión y otros quizá un poco tiempo después, pero aquellos que se tomaron en curso, hubo una exposición elevada a ser impactado por alguno de los proyectiles. Sí.
Entonces fue un trabajo esforzado en la toma de datos, en los análisis y en todo. Ha pasado un tiempo desde el 2019. Nuestra intención para esto fue generar primeramente un tipo de evidencia que pudiera ser utilizable prontamente más allá de la generación de conocimiento, que puede tardar un poco más y que no era nuestro interés inicial, digamos. Publicar, digamos, esto masivamente en medios como cientificistas. Por ahora, ¿sí? Y al respecto, bueno, ha sido un trabajo arduo, pero ha sido satisfactorio. Se han logrado ciertos objetivos que teníamos contemplados. Eh, por lo menos parte de este trabajo ya está en una carpeta investigativa asociada como a acciones policiales. Y eso nos deja satisfechos y seguimos trabajando y recopilando datos de nuevos puntos de manifestación para ir agregando a los que ya tenemos y así generar nuevamente un flujo de datos que permita, no sé, generar este tipo de conocimiento que sea útil para el presente y que nos permita aportar un poco a la situación, en particular a esta que, bueno, al parecer se ha extendido bastante tiempo. Gracias, Alejandro. Sí, ahí yo como que quisiera un poco como contextualizar para quienes escuchan, porque en el fondo no solo, incluso para algunos colegas resulta como difícil entender un poco que la arqueología en el fondo estudia un fenómeno que es reciente o incluso esté sucediendo, ¿cierto? Como fue el estallido social y la manifestación. Y todos los procesos de violencia, ¿cierto? Y represión que allí se dieron. Más aún para quienes quizás escuchan esto desde otro país o desde una experiencia o un entendimiento de la arqueología, ¿cierto? Como enfocada, digamos, esta idea de solo estudiar algo que pasó hace mucho tiempo. Recuerdo que en el fondo lo que allí un poco sucedió y con varias personas y colegas que sintieron la necesidad de observar, de entender y también con una carga emocional fuerte, ¿cierto? De lo que estaba sucediendo, porque no estamos lejanos a lo que estamos viviendo, eso estamos sintiéndolo. Nos preguntamos entonces cómo podemos aportar. Creo que esa es como una de las preguntas o claves o desafíos claves, ¿cierto? Y ahí quería como que habláramos un poco de eso porque ¿cuál es el aporte en el fondo de la arqueología acá? Somos cientistas sociales que estudiamos la cultura material y quizás entonces cómo entendemos este rol, este papel allí. Nuri tiene ahí, quiere comentar algo. Sí, es que en realidad, bueno, ahorita hemos estado hace largo rato tratando de enfocarnos en lo que fue primero un estallido y lo que es ahora una gran revuelta que sigue en curso. Eso primero tenerlo en cuenta. Y siempre nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para relevar el estallido? Porque la arqueología más forense, digamos, puede claramente seguirle los pasos a la represión. Pero, ¿qué pasa con todo ese estallido de arte, de música, de sonido, de movimiento de personas? ¿Cómo preguntarles qué es lo que hay detrás de aquello? Entonces aquí creo que somos un pueblo sumamente afortunado de poder haber vivido estos tiempos y seguirlos viviendo, cada uno de la manera que puede. Tú veías en la reseña al principio de que yo pertenezco a una colectiva. Al interior de las pequeñas agrupaciones de la gente en revuelta, digamos, se va produciendo también un fenómeno, porque todo esto es muy complejo, se va produciendo un fenómeno de ya, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos? Esto no lo podemos soportar, esto no se puede aguantar, esto hay que seguir adelante, este es el camino. Entonces es esa pequeña toma de decisiones que está en las personas y en los mini colectivos que están allí funcionando, donde uno debería poder aportar a dilucidar en qué consiste este fenómeno social. Y yo nuevamente insistiría en el punto de ponerse del lado de quienes están actuando en revuelta.
Y eso no puede ser solamente teórico, sino que consiste en accionar. Y es un accionar que, por ejemplo, uno podría estar en ollas comunes, en todos aquellos fenómenos sociales colectivos que vinieron después del inicio de la pandemia, por ejemplo, o de esta pobreza enorme que nos está llegando por todos lados. Entonces, es en ese accionar de colectivos donde uno puede volver a hacer arqueología del presente. Y allí preguntarse por los motivos de movimientos territoriales, preguntarse por los objetivos de construcciones de la materialidad y que la materialidad aporte en esta dilucidar este patrimonio inmaterial que es el que se construye constantemente, porque el patrimonio inmaterial no es algo fijo como ha sido considerado hasta ahora, sino que sobre todo en un pueblo en revuelta, pero en cualquier pueblo es un ente sumamente dinámico y que es parte de las decisiones colectivas normalmente frente a la adversidad, pero también frente al llevar la vida. ¿Cómo se lleva la vida? Salir de esos cánones de lo economicista, la materialidad, el territorio fijo y aportar desde el conocimiento de cómo pensamos, cómo colaboramos y también cuáles son nuestros objetivos de lucha. Entonces, pienso que desde allí podemos colaborar con ese marco teórico, digamos. Sí, Nuri. Yo ahí también, claro, finalmente hay una reflexión también, ¿cierto? Porque por una parte ¿a qué me refiero con la reflexión? Porque por una parte están como los desafíos como teórico-metodológicos, ¿cierto? De cómo podemos trabajar con materialidades cambiantes, ¿cierto? Con patrimonios dinámicos, con materiales efímeros también. ¿Cierto? En el caso, por ejemplo, del estallido social, son una serie de manifestaciones materiales, ¿cierto? Que dicen, están cargadas de sentido, pero son efímeras, cambian día a día. Pero por otro lado está la reflexión que tú estás planteando un poco, que es que finalmente uno siempre se posiciona, ¿cierto? Uno no está fuera. Hay un posicionamiento y creo que tiene que ver un poco con esto. No solo vamos a estar estudiando el conflicto, ¿cierto?, político, sino que también inevitablemente uno va a tener una postura. Alejandro, creo que también ahí nos puede como contar un poco cómo se enfrentaron, digamos, a este desafío. Sí, bueno, la primera parte te la comenté, o se las comenté un poco antes, que era lo singular que fue tomar datos, particularmente cerca de una manifestación o en curso de una manifestación. Era prioritario para nosotros tener, como ustedes dicen, un dato que, por sus características de efímero, debía recuperarse con rapidez. Por tanto, esperar un poco más de tiempo era igualmente bastante sesgado. ¿Sí? Nosotros sí teníamos, por supuesto, una postura política respecto a la manifestación y a la represión, que la observamos continuamente en marcha o en nuestra vida diaria. Ante eso, nosotros recopilamos un montón de variables y les preguntamos respecto a nuestra posición y que los datos actualizaran nuestro conocimiento, que nosotros sabíamos que aquí habían cosas no protocolares de Carabineros. Preguntamos por la comuna en que la represión estaba ocurriendo y que nosotros observábamos, por la media de sueldo, que son datos municipales de los sectores donde nosotros estábamos observando la manifestación, y por la densidad de manifestantes, entre otras variables. Carabineros, no sé si otras policías, pero tiene protocolos para actuar con herramientas antidisturbios peligrosas que lo rigen, digamos. Y estas son dos principales. Cuando está cortado el libre tránsito y cuando está en riesgo su propia vida. Por tanto, uno entiende que a las 6 de la tarde, por ejemplo, el aumento de la represión es mayor porque aumenta la cantidad de vehículos, por ejemplo, o cuando hay mucha densidad de manifestantes, correría en riesgo su vida. Ninguna de las dos cosas a nosotros nos aparecieron en los resultados de correlaciones de todas las variables, sino todo lo contrario. Entonces, para nosotros significó validar una visión que era personal en muchos de los casos,
de cómo estaba pasando en la realidad las cosas. Y, y al respecto, bueno, fue una manera de proyectar también nuestra visión, pero de manera científica, digamos, em, con, y con exposición de todos los datos, digamos. Estamos por hacerlo, digamos, pero la primera parte fue enfocada a que fuera más político y judicial, así que prontamente nosotros vamos a publicar al detalle todo lo que hicimos desde los datos hasta los resultados para que puedan ser observados, cuestionados y lo que fuera. Pero claro, así nos enfrentamos nosotros de esa manera a cuál era nuestra postura, digamos. Sí, nuestro enfoque de la publicación fue uno, digamos, fue demostrar algo que nosotros ya asumíamos de antes. Ahí quería incorporar yo un elemento que es muy, muy importante, porque el trabajo que ustedes están haciendo, Alejandro, es importantísimo y es un trabajo científico en el sentido de que yo lo planteo como el maletín de herramientas. Ahora, la postura política no tiene tanto que ver con una especie de como honestidad de plantearse así, bueno, yo vengo de tal corriente de pensamiento, ni cosa por el estilo, sino que tiene que ver con un objetivo de interculturalidad que debiera estar siempre en la arqueología. Entonces, no me refiero tanto al tratamiento de la data, de la represión, por ejemplo, sino que me refiero a poder entender los motivos de quienes están en revuelta. En ese sentido, yo soy parte de una arqueología que se llama arqueología indisciplinada, en que no creemos en la objetividad de la ciencia en estos ámbitos mucho mayores. O sea, somos un pueblo, no solo un pueblo en revuelta, somos un pueblo con una larga historia de dominio colonial. Entonces, al ejercer una ciencia aparentemente objetiva, con conceptos ya mayores, políticamente mayores, eso es una irrealidad, porque no, si estamos trabajando para los objetivos del extractivismo o los objetivos del dominio político o los objetivos de la ciencia extractivista también de la academia, si estamos trabajando para esos objetivos, obviamente no vamos a poder hacer interculturalidad con los objetivos de las personas que están siendo dominados. Entonces, en ese sentido es clave el hecho de ponerse del lado de, porque no es una especie de sesgo o falta de objetividad, porque el objetivo de esta investigación no es lograr una investigación objetiva, en el caso de lo que yo estoy planteando, sino que el objetivo es hacer una arqueología intercultural, es decir, que pueda entender los motivos del pueblo que se está manifestando allí en la revuelta, así como se está manifestando en una toma de caminos o en una recuperación territorial, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no hay que confundir el aspecto científico del maletín de herramientas, es importante porque uno va a la data, ¿ya? La data concreta, que es presencia o ausencia de objetos en determinados contextos. Entonces, ahí está muy bien, pero esto otro, de que los objetivos científicos puedan ser pasados a llevar por una especie de objetividad que no es tal, porque uno si no está trabajando para los objetivos de la gente, siempre está trabajando para un otro objetivo. Entonces a mí me parece muy claro que ustedes hayan planteado su objetivo forense claramente como el de obtención de justicia, porque me acuerdo cuando se hicieron las primeras reuniones para tratar de entender desde la arqueología, entender la revuelta, yo le decía, es importante no delatar, digamos, los movimientos de los pueblos que estaban en la calle para que no les sirviera a su vez al represor. Claro. Entonces, en este sentido, sí hay una toma de posición también que es por el lado de la justicia, de obtener evidencias para obtener justicia. Eso. Sí, Jano, Alejandro, que lo conozco hace más tiempo, así que le digo Jano. Antes de que un breve comentario, quería comentar lo de Nuriluz, que es justamente eso, Nuriluz, lo que creo que es importante acá, que en el fondo quizás es mucho más, yo sé que esto no es algo novedoso lo que voy a decir, pero es mucho más objetivo dar cuenta, en el fondo, de lo poco objetivos que somos
al estudiar, que en el fondo nuestra disciplina siempre ha estado permeada por nociones que son políticas, por paradigmas que están de moda en cuanto al entender la realidad y el entorno. Hacer ese trabajo es algo necesario, dar cuenta en el fondo de que no somos objetivos finalmente, creo. Eso es como parte importante un poco de, de, de explicitar esto, por eso un poco citaba a los colegas en sus simposios, ¿no? Jano. Sí, yo no podría estar más en acuerdo con ustedes, porque yo siento que la subjetividad acá tiene una mirada peyorativa en general dentro de la ciencia. Y para mí la objetividad es una declaración de ignorancia respecto a un tema que no tiene por qué darse. Alguien no puede declararse ignorante si conoce sobre el tema y dejar que los datos actúen por sí solos, ¿sí? Porque todos sabemos que aquí una misma cantidad de información puede ser interpretada de muchas maneras. Entonces siempre hay una postura antes de cualquier tipo de análisis. Así que nosotros así lo vivimos, lo sentimos también, y estamos muy de acuerdo con las opiniones vertidas de Nuriluz y tuyas, y estamos contentos también de poder compartirlas, ¿sí? Podría mencionar a la gente que trabajó ¿sí? en la recopilación de datos, los análisis, porque, bueno, un trabajo colectivo que por azares de los trabajos de los demás y situaciones me toca a mí comentarles, pero en verdad es un trabajo así de harta gente, desde Chillán, Concepción, Santiago y lo que fue Iquique. Matías Herrera, Carolina Contreras, María Fernanda Morales, Claudia Regada, Paula Vega, Martín Maldonado, Rolando González, Silvana Peralta, Antonia Cáceres, Beatriz Alemani, Franco Sanginés, Vicente Suárez, Ignacio Teodor, Francisca Lobos, Andrea González, Marcelo Colimil, Claudia Silva, Catalina Soto. Ellas. Y estaban de acuerdo en que se mencionaran también, si no había ningún problema. Muchas gracias. Sí, es muy importante como visibilizar todo el trabajo colectivo, ¿cierto? Hicieron un trabajo a lo largo de todo el país. Bueno, estamos un poco ya como en el tiempo y quisiera como hacer una última ronda como para ir cerrando y rescatando un poco lo que planteaba un poco Nuriluz, que así como también tenemos que dar cuenta, ¿cierto?, de nuestra propia posición en la observación de este fenómeno contingente, quizás no son casos tan actuales, sino que de un pasado un poco más reciente, ¿cierto?, como son todas las líneas de investigación, ya sea de sitios de memoria, de todo el conflicto como más reciente, indígena, por ejemplo, es muy importante y quisiera como volver un poco, solicitar que Nuri como hablara un poco más de eso, de este diálogo que es intercultural, ¿cierto? En algunos casos y muchos casos de estudio, pero también es interdisciplinario muchas veces, ¿cierto? Donde hay que rescatar, digamos, no solo nuestra propia como análisis de como arqueología de la cultura material, sino que todas estas otras líneas, ¿cierto?, de investigación y que aportan para entender el fenómeno y que tienen que ver con una serie de manifestaciones que no tienen una materialidad, ¿cierto?, tan concreta. Nuri, un poco quisiera que cerraras con eso. Sí, bueno, quisiera contarle muy cortito el momento que estamos pasando, ya que estamos hablando de arqueología del presente. Efectivamente, yo trabajo con antropólogas y antropólogos y abogados y abogadas, y sobre todo con comunidades, en que voy preguntando tanto a niños como jóvenes, adultos y sobre todo gente mayor que nos puede hablar también del pasado. Pero es muy interdisciplinario, efectivamente. Pero quisiera hablarles del momento actual. Las comunidades con las que yo estoy trabajando en Arauco, específicamente, en este momento están siendo
recibiendo un ataque artero de parte tanto del poder político como policial y empresarial, absolutamente coludidos. Entonces, en este momento, los territorios que nosotros habíamos levantado como casi ingenuamente, digamos, con nuestro maletín de gaffiter para hacer el levantamiento, específicamente un cementerio, que es el cementerio de los Guapes, que reúne a una cantidad de comunidades en torno a una comunidad simbólica que es este cementerio. En este momento tiene un campamento policial que incluye a policías y a miembros de la empresa de Forestal Arauco, porque allí se está queriendo instalar a toda costa un parque eólico, al cual se oponen como 5 o 6 comunidades evidentemente, pero además todo un pueblo que ha conservado ese territorio de manera prístina. Entonces allí entramos, la arqueología del presente entra con este conocimiento de base que trae, más un análisis de los hechos y de los contextos represivos que están sucediendo al mismo tiempo, más el contexto de los medios de comunicación. Entonces allí hay un análisis de arqueología del presente con esta postura, digamos, desde el lado de los objetivos de los pueblos, que en este caso es una vocación sumamente curatorial del territorio, y actuando porque no queda otra más que ponerse al servicio de sus recursos de protección y todas las campañas que ellos tengan que hacer para obtener una salida que no sea la salida armada. O sea, es así de grave, porque finalmente lo que se está presionando desde la institucionalidad es a que sea un enfrentamiento armado. Y estos son pueblos que no están dispuestos a quedar en manos de los traficantes de armas, por ejemplo. Entonces, esta es la mirada a la que yo quería presentarles. No es solamente una declaración de principio de decir, oye, yo estoy con mi corazón puesto con estas luchas, sino que bajo esta mirada, que no pretende ser objetiva, sino que pretende hacer una arqueología de un fenómeno sociocultural del presente, es que yo trabajo. Eso. Gracias, Nuri. Importante lo que acabas de contar. Bueno, aquí tenemos mucho aún que conversar, ¿cierto? Sobre cómo hacemos arqueología para el presente, cómo aportamos, ¿cierto? Como investigadores, cuál es el grano, ¿cierto?, de arena que podemos ir aportando. Y bueno, quisiera agradecerles a ambos por estar acá y contar su experiencia. Y a Alejandro quisiera como también, así como que le pedí a Nuriluz, una última reflexión o un último, si quisieras como cerrar con algo de tu equipo de investigación. Agradecer a todos los que han participado de manera voluntaria y noble en este trabajo y saludarlo a todos desde este podcast. Y agradecerte a ti y por la invitación a ustedes y a Nuriluz por contar su experiencia, su método de trabajo. Es impresionante lo que están haciendo, lo que están haciendo. Sí. Eso, agradecido igual. Y qué bueno que se visibilicen este tipo de trabajos y de colectivos que están aplicando metodología arqueológica a estos tipos de temas. Bueno, muchísimas gracias y vamos cerrando este 6º episodio de Arqueología Presente y Futuro. Saludos a ambos. Me despido y nos despedimos los tres de nuestra audiencia. Chao, chao. Gracias.